Muy bien, vamos a dar entonces inicio a la clase del día de hoy. Muy buenos días para cada uno de ustedes, sean bienvenidos. Vamos a trabajar, recuerden que estamos trabajando en nuestro curso Windows y Office, en este caso pues la parte inicial que les va a servir como parte fundamental para poder utilizar de mejor forma una computadora. Hasta la semana pasada estábamos trabajando lo que era Microsoft Word. Dentro de la plataforma, pues ustedes ahí van a encontrar toda la información que todavía está, ¿verdad? La información y las actividades que se debían de realizar para cada una de las tareas asignadas en relación a Microsoft Word, como crear un documento de texto, qué tipos de inserciones podemos realizar. Por ahí había un foro de comentarios sobre el uso de Microsoft Word. De esta forma, pues nosotros podemos trabajar con este programa de la suite de Microsoft Office, que principalmente pues se va a estar utilizando para crear documentos de texto. Entonces, para la semana pasada, pues les había quedado también por ahí una evaluación que tenían que realizar, que estaba relacionada al uso del programa, ¿verdad? Recuerden que la evaluación es para medir qué tanto ustedes lograron aprender en relación al programa. Aunque en la evaluación, pues solo podemos comprobar contenidos teóricos, pues nos ayuda en gran parte a que nosotros podamos entender de mejor forma cada una de las opciones que tenemos dentro del programa Microsoft Word. Para esta semana vamos a iniciar a trabajar lo que es el siguiente programa Microsoft Excel. La siguiente semana no tendremos clases por ser 15 de septiembre, no vamos a tener actividad. Por lo tanto, pues yo acá dentro de la plataforma ya les dejé habilitado los contenidos para que puedan trabajar con el programa Microsoft Excel esta y la próxima semana. Entonces, lo único que no vamos a tener, pues va a ser la clase virtual y nuestra última clase la estaríamos teniendo el martes 22 de septiembre. Entonces, haciendo cuentas, pues ya solo nos quedan 2 días para poder trabajar con el curso, pero pues tienen ustedes ahí las semanas habilitadas para poder eh, consultar cada uno de los recursos y ir realizando cada una de las actividades. Recuerden que son 2 temas los que nos hacen falta cubrir, Microsoft Excel y Microsoft PowerPoint. Pero para estas 2 semanas, pues vamos a trabajar únicamente Microsoft Excel. Y en este caso, pues ahí pueden observar ustedes que ya nos aparecen los contenidos relacionados a Microsoft Excel, donde podemos observar que nos aparece como punto principal que Excel pues se destaca dentro de los programas de la suite de Microsoft Office por ser un programa que lo vamos a utilizar específicamente para poder crear fórmulas y funciones. Y que con ello pues nosotros tengamos distintos libros o también hojas de cálculo que nos van a poder servir para poder tener formatos en los cuales pues se van a poder realizar cálculos automáticos. De esta forma pues nosotros vamos a estar trabajando con este programa. Por ahí ya les compartí o hay una presentación sobre lo que es Microsoft Excel para que ustedes se puedan guiar de qué es el programita, cómo es que funciona, cuáles son sus partes, pero en este caso pues vamos a tener la característica de que Microsoft Excel pues va a ser muy similar a Microsoft Word. En este caso la interfaz pues lo que cambia con mayor frecuencia es el color. En Microsoft Word pues lo mirábamos de color azul y en Microsoft Excel lo vamos a ver de color verde. Hay algunas diferencias notables que vamos a ir viendo en un momento en relación a este programa, ¿verdad? Luego, pues aparecen varios videos que ustedes pueden observar, como por ejemplo, cómo ingresar a Microsoft Excel, cómo realizar la edición básica dentro de la hoja de cálculo, cómo cambiar el formato de celda y el formato de la hoja en Microsoft Excel. Por ahí ya están asignadas las tareas, ¿verdad? La creación de una hoja de cálculo en Excel de forma básica. Luego, pues hablamos de fórmulas y funciones, qué son las fórmulas, qué son las funciones, una presentación donde se muestran las funciones básicas para que ustedes las puedan conocer. Y luego pues hay otra tareita de crear una hoja de cálculo con el uso de fórmulas y funciones. Más adelante pues aparecen otros videos donde podemos observar el tipo de referencias en Microsoft Excel, los filtros que podemos aplicar a tablas de Excel, la inserción de gráficos y la configuración de página como último punto. Por último, pues hay una tarea también sobre el ejercicio sobre el uso de filtros. Y para terminar el tema, pues una evaluación de Microsoft Excel. Así como teníamos en Microsoft Word una evaluación, pues en Excel también tenemos una evaluación que ustedes tienen que desarrollar.
En este caso, pues es una evaluación de 10 preguntas sobre lo que se ha estado trabajando o lo que han observado ustedes en los videos, ¿verdad? Entonces, para poder continuar, pues voy a mostrarles cuál va a ser el procedimiento que vamos a utilizar para poder ingresar al programa. Entonces, venimos acá para abrir nuestro programa de Microsoft Excel, como lo hacemos comúnmente en cualquier otro programa, lo buscamos dentro de nuestro botón de inicio. Vamos al botón de inicio de Windows, le damos un clic y buscamos el programa, Excel. Ya nos aparece acá Excel. Le voy a dar un clic. Vean que el icono de Excel es de color verde con una X blanca. Cuando abrimos el programa, pues lo que nos va a presentar va a ser las opciones con las cuales nosotros podemos iniciar a trabajar con Microsoft Excel. En este caso, pues comúnmente nosotros trabajamos la opción de libro en blanco para abrir un libro nuevo y empezarlo a editar. Pero también tenemos por acá algunas plantillas que podemos utilizar, que ya están elaboradas, ¿verdad? Por ejemplo, un calendario, un presupuesto mensual, de repente una factura, una programación, pues ya están elaborados, ya solo para que nosotros los seleccionemos y empecemos a modificar. ¿Sí? Entonces son opciones que nosotros tenemos a la hora de que abrimos nuestro programa. También en la parte de abajo vamos a observar por acá abajo que nos aparece algunos libros que recientemente se han estado explorando, ¿verdad? O que recientemente se han abierto. Entonces nosotros también podemos desde acá acceder a esos libros que nos permiten, en este caso, pues interactuar con nuestro programa y continuar editando lo que ya habíamos estado trabajando. Aquí nos dice cuándo fue que se modificó, hace 22 minutos, hace 8 horas y así sucesivamente. Si nosotros necesitáramos abrir algún archivo que, por ejemplo, lo tenemos en nuestra memoria o está en nuestros documentos, pues también nos da el chance aquí desde la carpeta abrir o desde la opción abrir para que nosotros podamos venir y abrir ese archivo que tenemos en cualquier ubicación. Entonces, son las opciones que nosotros tenemos para poder trabajar a la hora de iniciar Microsoft Excel. En este caso, pues vamos a seleccionar la opción que dice libro en blanco. Le voy a dar un clic al libro en blanco y ahí pues ya nos presenta nuestro libro en blanco de Excel para poder trabajar. Si se dan cuenta, pues las partes de Microsoft Excel pues son muy similares a las que nosotros encontramos en Microsoft Word. Por ejemplo, tenemos la barra de título, que es la parte donde nos va a mostrar el nombre del documento que estoy utilizando. Que cuando yo pues voy a trabajar por primera vez mi libro, me va a aparecer solo como libro 1. Cuando yo ya guarde este libro, va a aparecer con el nombre con el que yo guardé el libro. Por ejemplo, si yo le pongo facturas, si yo le pongo formato para ingreso de datos, ese es el nombre que me tendría que aparecer aquí en esta barra de título. Se hace la recomendación también, de igual forma que en Microsoft Word, que uno de los primeros pasos pues sea guardar el documento para evitar que más adelante pues podamos perder los cambios que hayamos realizado dentro de nuestro documento. Para guardar el documento pues tenemos aquí la barra de accesos rápidos, que es donde encontramos este disquete que nos sirve para guardar, para deshacer y rehacer en cualquier momento. Entonces es otra de las opciones que también la podemos observar en Microsoft Word, pues está también en Excel. Los 3 botones de acción, minimizar, cambiar tamaño y cerrar. El menú de archivo, que está aquí abajito. En este caso, ¿qué es lo que me presenta el menú de archivo? El menú de archivo lo que me va a presentar cuando yo le doy un clic, pues son opciones sobre el libro de Excel que yo puedo trabajar. En este caso, por ejemplo, abrir un nuevo libro, ver la información del libro actual, guardar nuestro libro, imprimirlo, compartirlo, exportarlo, abrir las opciones que nos presenta Excel para poderlo configurar. Entonces, todo eso lo encontramos dentro del menú de archivo. Ahorita lo que vamos a hacer es que lo vamos a guardar porque es uno de los primeros pasos. Entonces, yo le doy clic en guardar. Luego busco el botoncito examinar, le doy un clic. Me pregunta dónde lo quiero guardar. En este caso, yo le voy a decir que lo quiero guardar en el escritorio. Selecciono aquí el escritorio. Le pongo un nombre. Formato inicial, por ejemplo. Ese va a ser el nombre. Aquí me dice qué tipo de archivo voy a guardar. Puede ser un libro de Excel o cualquiera de estos tipos. En el caso de que necesitemos crear un PDF, pues seleccionamos PDF, ¿verdad? Ahorita vamos a guardarlo como libro de Excel. Vamos a dar un clic en guardar y entonces vean que ahora aquí en la parte de la barra de título nos cambió de libro 1 a formato inicial. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a ver que también tenemos por acá la cinta de opciones. En la cinta de opciones pues vamos a encontrar, al igual que en Microsoft Word,
diferentes tipos de fichas. Las fichas que nosotros vamos a ir cambiando o que nosotros vamos a ir alternando de acuerdo a como nosotros necesitemos ir trabajando. Todas estas de acá, pues nosotros la conocemos como la cinta de opciones. Por cada ficha, pues nosotros vamos a poder observar herramientas diferentes. Por ejemplo, la ficha de inicio que nos aparecía en Microsoft Word y que nos servía para cambiar el tipo de fuente, para cortar, copiar y pegar, para cambiar alineaciones del párrafo y todo eso, pues de la misma forma nos sigue apareciendo en Microsoft Excel. Lo único que ahora en Excel pues nos presenta lo que es el portapapeles, el grupo fuente, la alineación dentro de las celdas y los tipos de datos, que nosotros vamos a tener en este caso en Microsoft Excel diferentes tipos de datos que vamos a poder estar trabajando y que dependiendo del tipo de dato que vayamos a necesitar, pues lo podemos seleccionar desde la ficha de inicio. Estilos de la celda, formato de la celda y edición básica. Luego tenemos la ficha de insertar, que de igual forma que la trabajábamos en Microsoft Word, que nos servía para insertar objetos, pues en Microsoft Excel es la misma situación. En la ficha de insertar, pues vamos a encontrar las diferentes opciones para poder insertar objetos dentro de nuestro libro de Excel. Disposición de la página o diseño de página que nos sirve para configurar, en este caso, efectos de tema, que se trabaja de la misma forma que en Microsoft Word, configuraciones de página para cambiar márgenes, para cambiar orientación, para cambiar tamaño, definir un área de impresión. Algo muy importante, en este caso en Microsoft Excel, a diferencia de Word, no se puede cambiar el tamaño de la página por uno personalizado. Que si ustedes se recuerdan en Word, por ejemplo, si yo necesitaba un tamaño de página de 10 por 10, pues me iba a configuración de la página y ya me dejaba cambiar el tamaño. En cambio aquí en Excel ya no. Si yo voy a configurar página, ustedes se van a dar cuenta de que si yo quiero aquí en el tamaño, aquí me aparece página, tamaño de papel y lo único que me deja cambiar pues son los diferentes tamaños que me aparecen dentro de los que ya están seleccionados. Si yo quiero ingresar un tamaño personalizado, no lo puedo realizar. ¿Por qué? Porque Excel no trae esa opción. Entonces en Excel solo se pueden trabajar tamaños que ya estén por defecto en nuestra computadora. Bueno, siguientes fichas y que son diferentes en Microsoft Excel que a Microsoft Word. Por ejemplo, tenemos la ficha fórmulas y la ficha datos. Estas dos fichas son propias de Microsoft Excel. De estas sí no encontramos en Word, por lo que pertenecen únicamente a Excel. Y nos sirven específicamente para que nosotros podamos venir y seleccionar o ingresar fórmulas dentro de nuestra hoja de cálculos y también datos pues para poder manipular los datos que ya están dentro de nuestra hoja de cálculo. Algo muy importante acá es de que Microsoft Excel pues se va a caracterizar principalmente por su facilidad en el manejo de fórmulas y funciones. Que yo en cosas que en Word yo no puedo realizar, ¿verdad? Que de repente yo necesito mi cuadro de calificaciones para ir revisando cuáles son las notas de cada uno de mis estudiantes, pues en Microsoft Excel lo puedo hacer sin mayor complicación. En cambio, en Microsoft Excel. Ahora en Microsoft Word, pues ahí ya no se va a poder, ¿verdad? O sea, sí lo vamos a poder crear, vamos a poder crear nuestro formato, pero para poderlo trabajar, pues vamos a necesitar, en este caso, que nosotros podamos de forma manual ir ingresando los datos. En cambio, en Excel, pues se pueden ir calculando de forma automática. ¿Sí? Entonces, serían diferencias que nosotros encontramos entre Microsoft Word y Microsoft Excel. Desde ahí tenemos la ficha revisar y la ficha vista que se trabaja exactamente igual como nosotros la trabajamos en Microsoft Word. Vamos a continuar y entonces vamos a ver por acá que otra de las diferencias que nosotros encontramos en Microsoft Word a Microsoft Excel es que Microsoft Excel tiene una barra de fórmulas. Esta que estoy marcando yo en este pedacito de acá, nosotros la vamos a conocer como barra de fórmulas. Y aquí lo que se va a ir mostrando, pues van a ser los datos que contiene exactamente la celda. Que si son operaciones, que si son fórmulas, que si son funciones, pues eso es lo que nos va a mostrar esa barrita de ahí. Y en realidad en las celdas lo que vamos a ir observando, pues son, en este caso, pues las respuestas o el cálculo que se está realizando de esas fórmulas y funciones. Otra característica de Microsoft Excel es que el área de trabajo, que el área de trabajo es toda esta parte que tenemos por acá. Esta es el área de trabajo. El área de trabajo va a estar compuesta por columnas que están de forma vertical y filas que están de forma horizontal. ¿Sí?
La intersección entre una fila y una columna, nosotros la vamos a conocer con el nombre de celda. Y cada celda pues va a tener un nombre distinto. ¿Dónde vamos a observar los nombres? En esta parte de acá que está antes de la barra de fórmulas, que nosotros lo conocemos con el nombre de cuadro de nombres. Por ejemplo, yo puedo venir acá y si me posiciono en esta celda que remarqué acá, donde hubo una intersección entre la columna y la fila, pues voy a encontrar aquí una celda. Y esa celda pues va a recibir un nombre. ¿De qué va a depender el nombre de esa celda? ¿En qué columna está? Cada columna pues va a estar identificada con una letra del abecedario y cada fila va a estar identificada con un número. Entonces la intersección entre una columna y una fila va a ser la celda y el nombre de esa celda va a depender de la columna y de la fila. En este caso estoy en la columna B y estoy en la fila 3. Por lo tanto, la celda que yo estoy seleccionando es la celda B3. Y así pues voy a encontrar todas las ubicaciones o todas las celdas dentro de mi hoja de cálculo. En Excel pues se trabaja esta parte de los nombres de las celdas para que más adelante podamos utilizarlas como referencias en fórmulas, en funciones o en lo que nosotros necesitemos trabajar dentro de nuestro programita. Muy bien, vamos a ver por acá también que tenemos otras características como por ejemplo hojas de cálculo. Aquí dice hoja 1. Las hojas de cálculo pues van a depender en este caso pues de cómo las vayamos a estar trabajando. Una hoja de cálculo no quiere decir o no hace referencia a una hoja física, que es una hoja tamaño carta, que es una hoja tamaño oficio, no hace referencia a eso las hojas de cálculo. Las hojas de cálculo hacen referencia a el archivito que vamos a tener para poder trabajar. Por lo tanto, una hoja de cálculo puede tener varias hojas tamaño carta, varias hojas tamaño oficio, dependiendo de cuál sea la configuración que yo le haya asignado. Si yo quiero agregar más hojas de cálculo, lo puedo hacer desde este botoncito de más que está a la par de hoja 1. Yo puedo ir agregando hojas y esas hojas pues pueden trabajar de forma independiente o estar conectadas unas con otras para los diferentes cálculos que yo voy a ir realizando. ¿Sí? Entonces son características básicas o características esenciales de Microsoft Excel que nosotros debemos de conocer antes de iniciar a trabajar. ¿Sí? Entonces esas serían las partes por las cuales pues está compuesto nuestro programa Microsoft Excel y la distribución que nosotros vamos a tener. Muy bien, para iniciar a editar nuestro documento o nuestro libro de Excel, nosotros vamos a tener en cuenta que vamos a encontrar en la ficha de inicio opciones de modificación. En las opciones de modificación nosotros podemos cambiar el texto. Por ejemplo, yo aquí voy a agregar algo. Voy a crear un cuadro de calificación. Calificaciones. Muy bien. Ya tengo el texto. Yo puedo venir acá y cambiarle el tipo de letra. Le cambio el tipo de letra. Le puedo cambiar el tamaño al tamaño que yo necesite, ¿sí? Y entonces yo ya tengo en la primera celda estos datos. Cuando yo ya estoy trabajando con datos dentro de mi hoja de cálculo, por ejemplo, yo puedo venir acá, voy a agregar número, voy a agregar nombres, voy a poner nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Y por último vamos a ponerle un promedio. ¿Sí? Muy bien, entonces yo ya estoy trabajando ahí con datos. Yo puedo venir y aparte de estas configuraciones de fuente, yo puedo venir acá y seleccionar varias celdas y aquí tengo una opción que dice combinar y centrar y automáticamente esa celda se hizo una sola. ¿Sí? Muy bien, voy a ir ingresando algunos datos. 1 y 2. Vamos a poner 1 y 2. Aquí vamos a poner los nombres. Juan José López Pérez, María, Andrea, Orozco Bravo. ¿Sí? Muy bien, voy a ir poniendo las notas. Notas 80, 90, 87, 65. La nota 1, 76, 67, 87 y 65. Muy bien, entonces vean, ahí yo ya estoy ingresando datos. Pero para que se vean mejor esos datos, yo los puedo ir modificando, les puedo ir cambiando el formato. Y para ello, pues, en primer lugar, yo tengo aquí el tipo de datos que voy a utilizar,
tengo también el formato de cómo se va a estar trabajando. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar todas estas celdas, voy a ir a formato y aquí yo puedo cambiar el alto de la fila y el ancho de la columna. Pero también tengo una opción que me permite autoajustar. Por ejemplo, yo acá le voy a dar autoajustar ancho de la columna. Y vean que automáticamente acomodó el ancho de la columna para que yo pueda observar los nombres que había ingresado. Voy a deshacer para que ustedes puedan ver. En este caso, vean, los nombres no se ven bien. Todos los datos demás sí se ven bien, pero los nombres no. Entonces yo voy a seleccionar aquí todas las celdas, voy a ir a formato y le voy a dar clic en autoajustar ancho de la columna. Y vean que aquí automáticamente ya se alinearon los datos. Puedo cambiar los tipos de datos también. Con este caso, por ejemplo, puedo cambiar el tipo de letra. Voy a seleccionar un tipo de letra diferente. Voy a seleccionar cómo quiero ver la alineación. Todo lo quiero ver centrado. Y por ejemplo, si yo quisiera hacer más ancha esta columna, más alta, vengo aquí a alto de la fila, por defecto dice 14, le voy a poner 20 y vean que automáticamente se hizo más grande. Entonces son opciones que nosotros tenemos para poder editar dentro de nuestra hoja de cálculo. Aparte de eso, nosotros tenemos, por ejemplo, tipos de datos que podemos trabajar. Por ejemplo, acá yo tengo ingresados números, pero estos números podrían ser números normales con 2 decimales. Podríamos ponerlos como tipo moneda, que le agrega una Q de quetzales, como tipo contabilidad, que también le va agregando la Q de quetzales, solo que en este caso les voy a mostrar la diferencia. Si yo pongo aquí un 75 y aquí abajo otro 75, al primero le pongo de tipo de dato moneda, y al segundo le pongo de tipo de dato contabilidad. La diferencia es que la Q de quetzales en moneda va pegado al número y en contabilidad, pues el símbolo de quetzales lo va alineando al lado izquierdo. ¿Sí? Entonces son opciones que nosotros tenemos. ¿Qué otros tipos de datos podemos tener? Por ejemplo, las fechas. 8 de septiembre del 2020. Ingreso la fecha. En este caso, como lo tenía como contabilidad, automáticamente lo calculó, lo voy a regresar a fecha, fecha corta, vean, ya me apareció ahí la fecha. Puedo cambiar ese dato para que sea fecha larga, vean que yo solo he ingresado 8 de septiembre, 8 diagonal 09 diagonal 2020. Si yo le doy fecha larga, automáticamente transforma esa fecha a una fecha larga, martes 8 de septiembre del 2020. Si voy a la barra de fórmulas, voy a ver que yo solo ingresé 8 de septiembre. Si, por ejemplo, yo quisiera ver alguna fecha, 16 de noviembre del 2020, para ver qué día cae, entonces automáticamente me dice que va a ser un lunes 16 de noviembre. ¿Sí? Entonces, esas son opciones que nosotros tenemos para estar trabajando, en este caso, con tipos de datos. ¿Y desde dónde los vamos a cambiar? Desde acá. Regresemos estos a tipos de datos normales. Podemos darle tipo de dato general. Cuando la configuración está en un tipo de dato general, quiere decir que no va a tener especificado un tipo de dato específico, sino que Excel va a ir tratando de identificar cuál es el dato que contiene, en este caso, pues, esa celda, y lo va a ir acomodando a ese tipo de datos. Otra cosa que yo puedo hacer es, por ejemplo, agregarle bordes. Aunque ahorita miro la cuadrícula, si por ejemplo yo me voy a la vista previa o trato de imprimir, ustedes se van a dar cuenta que por acá todo me aparece sin bordes. ¿Por qué? Porque yo no le he agregado bordes a esta tablita. Entonces, para agregarle bordes, yo selecciono a lo que le quiero agregar bordes. Aquí me va a aparecer en el grupo fuente la opción de bordes. Selecciono todos los bordes y automáticamente ya fueron aplicados. Si yo voy nuevamente a la vista previa o le doy control P para imprimir, ahora sí ya se miran los bordes de mi tabla. Puedo modificar esos bordes, como por ejemplo agregar de un borde grueso en la orilla y cambia el borde. Vamos a acercar aquí un poquito. Muy bien, ahí ya podemos ver de que cambió el borde. Podemos ver, modificar acá también los colores de relleno. Por ejemplo, yo voy a seleccionar aquí esta fila. Voy a seleccionar aquí en los colores del tema o los colores de relleno. Voy a seleccionar el azul fuerte. ¿Sí? Selecciono el azul fuerte, le cambio el color a la letra y en este caso a la letra le pongo color blanco. Le voy a poner negrita para que resalte y automáticamente pues ya me quedaría de esta forma. Si se dan cuenta, pues ahí yo ya estoy realizando algunas opciones de modificación. Los nombres no me gustan centrados, entonces selecciono los nombres y le digo que los alinee a la izquierda. Y entonces ya me aparece de esta forma. Ahora, para calcular promedios, para utilizar fórmulas, para utilizar funciones, en Excel pues yo voy a utilizar siempre el signo de igual. Por ejemplo, yo quiero calcular aquí un promedio. Puedo poner aquí el signo de igual,
ingreso el nombre de la función, que en este caso sería promedio. Vean que ahí ya me apareció promedio, abro paréntesis, selecciono todos los datos a los que yo les quiero sacar promedio, le doy un enter y automáticamente ya tengo el promedio. Esa fórmula yo la puedo copiar y la pego acá abajo como fórmula y automáticamente ya me calcula el promedio de abajo, ¿verdad? Entonces son opciones que yo tengo para trabajar dentro de Microsoft Excel. Todas las fórmulas y funciones que yo esté trabajando en Microsoft Excel tienen que llevar precedido un signo de igual. Y con eso yo ya le indico a Excel que lo que voy a hacer es un cálculo. ¿Cuál va a ser el nombre de mis funciones? Pues ahí ya dentro de la plataforma, pues yo ya les compartí un archivito que se llama Recursos Funciones Básicas de Microsoft Excel y ahí nos aparecen algunos nombres de algunas funciones que podemos utilizar y la función que realiza. O sea, ¿qué va a hacer esa función cuando yo la utilice? Entonces son opciones que yo tengo para poder trabajar. Y entonces de esta forma, pues yo ya tengo ahí mi cuadro de calificaciones, ya ingresé datos, ya ingresé algunas modificaciones. Por ahí puedo cambiar algunas opciones. Por ejemplo, acá tengo el formato de la celda. Si voy acá, me aparece el alto, el ancho, pero también hasta acá abajo voy a tener una opción de formato de la celda. Y en el formato de la celda, pues yo voy a definir qué tipo de dato voy a trabajar. Vean, ahí yo lo puedo ir cambiando y va a ir mostrándome el tipo de dato que voy a tener. Vamos a dejarlo como general. Tengo la alineación del texto, qué tipo de alineación voy a tener. La fuente, o sea, el tipo de letra. Los bordes, por ejemplo, a este promedio yo quiero ponerle bordes rojos. Selecciono aquí un color rojo. Le selecciono el tipo de borde y se lo voy colocando, ¿verdad? Por ejemplo, en estos tres nada más. El relleno que va a tener, si yo quiero ponerle un color de relleno, yo quiero ponerle este relleno. Hay un color de trama también. Por ejemplo, el color de trama va a ser negro y el efecto de la trama van a ser estos puntitos. Le doy un clic en aceptar y entonces vean que ahora ya le puso los bordes rojos que yo le seleccioné y la trama que yo había definido. Entonces son opciones para que yo vaya editando dentro de mis celdas. Pero también puedo en algún caso determinado, pues modificar algunos aspectos de la hoja. La hoja me aparece aquí como hoja 1. Si yo voy aquí a la opción de formato, puedo ir a la opción que dice cambiar el nombre de la hoja y esa hoja 1, pues ponerle, por ejemplo, calificación. Le doy enter y ya quedó definido ese nombre. Yo puedo crear otra hoja desde este signo y más y ya me lleva a una hoja en blanco. Para regresar a mi hoja anterior, pues le doy clic en donde dice calificaciones y ya estoy de regreso en este cuadro de calificación. La hoja 2, yo puedo también cambiarle un nombre si así decido, ¿verdad? Vengo acá, voy a la opción cambiar nombre y puedo ponerle otra hoja. Muy bien. Puedo asignarles también algunos colores de etiqueta. Para eso voy a donde dice color de pestaña y por ejemplo a esta pestaña la voy a ver de color amarillo. Si se dan cuenta ahí en el fondo ya se ve un poquito amarillo, pero cuando yo me paso a la otra hoja, pues sí yo ya puedo ver ese color que le puse a esa pestaña. A esta le vamos a poner un color corinto y entonces cuando pase a la otra yo ya voy a poder alternar entre cada una de ellas y voy a ir viendo colores distintos. Esos colores pues me sirven únicamente para que yo pueda personalizar mi libro de Excel y que al final pues yo esté viendo de una forma más llamativa cada uno de los datos que yo voy a ingresar. De esta forma pues ya tenemos ingresados datos dentro de nuestra hoja de Excel, ya ingresamos unas funciones básicas y ya realizamos modificación de nuestro texto. Vamos a ver qué tareas hay o qué tareas tienen que trabajar. Dentro de las tareas aparece la tarea número 1, dice creación de una hoja de cálculo en Excel. En base a la siguiente imagen y los conocimientos adquiridos a través de los videos anteriores, realice la siguiente hoja de cálculo en un libro de Excel. Guarde el libro con su nombre y luego agréguelo a este espacio. Y entonces ahí ya nos muestra el ejemplo, ¿verdad? Que tiene que ser datos de los clientes y los datos que van a ingresar con esos colores, con esas ediciones dentro de la hoja de cálculo para que se vea de esta forma. Entonces, esta hoja de cálculo es lo primero que tendrían que realizar. Por ejemplo, yo aquí ya hice una parte, ¿verdad? Ya les mostré cómo combinar, cómo agregar colores de relleno, cómo cambiar el tipo de letra, cómo poner los bordes y cómo alternar entre los diferentes tipos de datos, ¿verdad? Ahí ya aparecen datos, por ejemplo, hay de fecha, hay números, hay correos electrónicos, hay de tipo contabilidad. Entonces, ustedes tienen que poner en práctica eso, ¿verdad? Entonces, hacen esa hojita y ya suben ese libro en esta parte de acá. Sería la primera tarea. La segunda tarea dice hoja de cálculo con el uso de fórmulas y funciones. Cuadro de calificación. Lo voy a descargar. Tienen que descargar este PDF para poder trabajar.
Lo abren y entonces ahí aparece el cuadro de calificaciones. Miren, es un cuadro de calificaciones similar al que yo acabo de hacer, solo que con algunas modificaciones, y lo que tienen que calcular son promedios, algunas estadísticas, cuál es el punteo más bajo, cuál es el punteo más alto, la cantidad de alumnos que tienen calificación y promedio de notas. Esto lo pueden hacer manualmente, pero yo les recomendaría que utilicen funciones. Para la de más alto, utilicen la función max, para el más bajo, la función min, para la cantidad de alumnos, contar, y para el promedio, pues lógicamente la función promedio. ¿Dónde encuentran esas funciones? Nuevamente acá, en esta presentación que aparece con el nombre de funciones básicas de Microsoft Excel. Muy bien, entonces esa sería la segunda tarea. Dice, aquí está la descripción de qué es lo que deben de realizar. Entonces se guían a través de eso y ya realizan su segundo libro de Excel y lo suben en esta parte de acá. Tercer tareita, en este caso dice ejercicio sobre el uso de filtros. Descargue el archivo PDF adjunto que aparece abajo, lea las instrucciones dentro del archivo y realice lo que se le pide. Luego suba su libro de Excel almacenado con su nombre en este espacio. Veamos qué nos aparece en filtros. Vamos a abrir esta hojita de PDF y si se dan cuenta lo que nos aparece dice, en la hoja 1 diseñe la siguiente tabla y coloque un título con el nombre de librería a su elección. Coloque filtros a los encabezados para poder buscar información sobre los datos plasmados en el formato. Coloque un nombre a la hoja a su elección y un color de etiqueta. Calcule la rebaja restándole un 5% a cada libro. Coloque los formatos correspondientes a los datos, por ejemplo, el precio en quetzales. ¿Sí? Entonces son opciones que ustedes deben de trabajar y ahí nos aparece ya la tablita para que la puedan realizar. Muy bien, por último, pues lo que nos quedaría por hacer sería la evaluación de Microsoft Excel, que como les había dicho, pues contiene 10 preguntas y tienen 2 opciones para poderla trabajar. Cuando ya hayan realizado sus 2 opciones, pues automáticamente el sistema les va a reconocer su calificación más alta y esa es la calificación que van a tener. ¿Por qué son 2 opciones? Porque la primera opción es para que ustedes hagan la prueba y si les fue mal, si no tuvieron un punteo adecuado, pues pueden volverla a repetir. Y la ventaja de volverla a repetir es que en la primera les da las respuestas correctas para que ustedes verifiquen y puedan corregir esos errores. Recuerden que principalmente es para que ustedes puedan mejorar sus habilidades en relación al uso de este programa, ¿verdad? Entonces esas serían las actividades que se tienen para trabajar dentro de nuestra plataforma, ¿sí? Y ya con eso pues tendrían esta y la otra semana para poderlas trabajar. Como les vuelvo a repetir, la próxima semana no vamos a tener clase en línea. Pero por cualquier cosa, pues ustedes pueden escribirme a través de WhatsApp y yo trataré de responderles resolviendo sus dudas o preguntas. Vamos a continuar por acá. Y por ejemplo, otra cosa que podemos trabajar también es dentro de las inserciones, la inserción de gráficos. Por ejemplo, yo voy a seleccionar toda mi tablita y le voy a decir que me inserte un gráfico. Voy a la ficha de insertar, selecciono aquí dentro de los gráficos, voy a seleccionar columnas de 3D agrupadas y entonces ya insertó el gráfico, ¿verdad? Voy a reducir aquí un poco el zoom y voy a tener aquí el gráfico. Yo a este gráfico le puedo poner un nombre en donde dice título de gráfico. Por ejemplo, aquí le voy a poner calificaciones del curso. ¿Sí? Y abajo, si ustedes ya se dan cuenta, pues nos aparece la nota 1, la nota 2, la nota 3, la nota 4 y el promedio. Y ahí, por cada uno de los colores, pues nos aparecen los estudiantes. Juan José López Pérez y María Andrea Orozco Bravo. Entonces ya tenemos ahí insertado nuestro gráfico. A este gráfico, pues podemos cambiarle el diseño desde esta ficha que se habilitó en diseño o cambiarle el formato si así lo necesitara. Por ejemplo, yo voy a cambiar el diseño y en el diseño, pues voy a seleccionar este de acá. Automáticamente cambia, vean, ya cambió nuestro diseño. También podría cambiar el tipo de gráfico si en algún momento lo necesito. En este caso, pues podría tenerlo de esta forma, dice calificaciones del curso. Lo voy a seleccionar y le voy a dar en aceptar. Y aquí, ¿qué fue lo que cambió? Que en número 1, pues nos puso a las personas y en cada uno de los colores, pues las notas que tuvieron. Puedo volverlo a cambiar y en este caso vamos a regresar al gráfico anterior. Y de esta forma, pues ya vamos nosotros alternando en nuestros distintos tipos de gráficos. Si necesitamos cambiar un color, un tipo de gráfico, podemos seleccionarlo desde acá y decirle que lo que yo quiero ver es un gráfico de líneas. Selecciono las líneas y automáticamente me aparece de esta forma.
Lo voy a eliminar. Si yo quisiera un gráfico de solo una persona, por ejemplo, solo de Juan José López, selecciono en este caso Juan José López, los datos específicos de Juan José López, y ahora pues vengo a la ficha de insertar, selecciono nuevamente el gráfico de columnas, y entonces ahora vean que solo me aparece Juan José López Pérez con sus datos de cada una de las notas. Aquí yo puedo cambiarle colores al gráfico si yo lo quisiera en algún momento determinado. Puedo cambiarle el estilo también para que me muestre las notas por cada una de los datos, ¿verdad? La nota 1, la nota 2, nota 3, nota 4 y el promedio. Y de esta forma, pues yo ya tengo elaborado un gráfico. Por ahí nos hablaban las tareas de que también necesitamos filtros. ¿Cómo le agregamos filtro a nuestra tabla? Por ejemplo, acá yo selecciono los encabezados de mi tabla y para agregarle filtro, pues voy a la ficha de inicio. En la ficha de inicio me aparece una opción que dice ordenar y filtrar. Solo selecciono, le doy un clic y le selecciono la opción que dice filtro y automáticamente pues ya le pone unos botoncitos a cada uno de los encabezados. ¿Para qué me sirven estos filtros? Estos filtros me sirven para buscar información en tablas de información muy grande. Por ejemplo, acá esta tablita solo tiene 2 datos, pero yo acá pues puedo buscar información. Por ejemplo, yo quisiera conocer, tengo 200 alumnos y yo quiero conocer las notas de un alumno en específico. Voy a los nombres, coloco el nombre, por ejemplo, en este caso voy a colocar José, le doy enter y automáticamente me muestra solo los datos de José. Si vengo acá y, por ejemplo, en este caso voy a buscar a Andrea, automáticamente me muestra solo los datos de Andrea. ¿Qué está pasando aquí con el gráfico? Como no se están mostrando los datos, pues el gráfico va perdiendo sus valores. Ahorita que estoy modificando los filtros, no quiere decir que se va a perder la información que estoy utilizando. Para eliminar el filtro, pues simplemente vengo acá donde lo creé, le doy clic en la opción borrar filtros de nombre y ya me vuelve a mostrar todos los datos. Para quitar esos botoncitos que me aparecieron en el encabezado, vengo nuevamente a ordenar y filtrar, le doy clic en la opción de filtro y automáticamente borro esos filtros de datos. Entonces son opciones que nosotros tenemos para trabajar con nuestras hojas de cálculo dentro de Microsoft Excel. Y que de acuerdo a como nosotros lo necesitemos, pues así podemos ir nosotros modificando los datos. Entonces con esto pues estaríamos llegando al final de nuestra clase del día de hoy. Recuerden que pueden consultar conmigo cualquier duda o cualquier pregunta que tengan. Ya pueden ingresar a aulas virtuales. Ahorita pues ustedes se van a dar cuenta que cambiaron un poco el tema que teníamos. Antes era de fondo celeste, ahorita es de color blanco y azul. Puede ser que hayan algunos datos que no se vean muy bien, pero es por estos cambios que le han estado realizando. Pero cualquier dificultad que tengan para ingresar, pues me la consultan y yo voy a tratar de resolver sus dudas. Entonces, estos serían los temas para poder trabajar durante la semana. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quisieran agregar. Y si no, pues con eso estaríamos dando por finalizada la clase de hoy. Muy bien, entonces yo agradezco su participación en la clase. Les voy a compartir más adelante la grabación para que la puedan volver a ver y de igual forma pues consulten todo el material que está ahí dentro de aulas virtuales que yo sé que les va a servir en algún momento determinado. Que tengan un bonito día, que todo les salga muy bien y cualquier cosa pues pueden escribirme a través de WhatsApp. Espero verlos pronto y que Dios me los bendiga. Feliz día para todos. Igualmente, gracias.